Como les decía, que les traje esta joyita, un tanguito de Ignacio Corsini. Sí. En realidad él lo canta, porque el tango es de Enrique Maroni, y no le voy a decir cómo se llama, porque eso es una sorpresa. Adelante. Irigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama y no te puedes negar. Él necesita tu amparo, criollo mojón de quebracho, plantado siempre a lo macho en el campo radical. Desde el suburbio al asfalto, mil voces claman y lloran, todas las almas te adoran y quieren verte feliz, viejo sencillo y valiente, para los pobres guarida, me juego entero la vida, serás gloria del país. Tendiste a todos la mano, siempre diste el sacrificio, nadie te pidió un servicio que lo supieras negar. Si de puro generoso y demostrar tanto celo fue tu único consuelo el tener algo que dar. Para nosotros, obviamente, esto es muy conocido, pero explícalo vos, Claudia. No, porque el 3 de julio de 1933 fallece Hipólito Yrigoyen, que fue presidente entre 1916 y el 22, y luego entre el 28 y el 30. El nombre completo era Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen. Fue el primer presidente argentino en ser elegido democráticamente por medio del sufragio secreto y obligatorio establecido por la Ley Sáenz-Peña de 1912. Era sobrino de Leandro N. Alem, líder fundador de la Unión Cívica Radical, del cual ya hablamos la semana anterior, a quien admiró mucho, pero también lo criticó fuertemente. Yrigoyen fue comisario de policía del barrio de Valvanera y participó en la revolución de 1874 encabezada por Bartolomé Mitre. Ejerció como docente y Domingo Sarmiento lo nombró presidente del Consejo Escolar de Valvanera. Fue elegido diputado provincial en 2 ocasiones y participó en las fallidas revoluciones de 1890 y 93 contra el régimen roquista. Su presidencia puso fin a una hegemonía conservadora de más de 40 años y significó el acceso de la clase media al poder político. Sancionó reglamentaciones para proteger a los campesinos y creó cajas jubilatorias para empleados públicos. Ya las jubilaciones, en ese momento también a él se le tuvo la gran idea. Dictó medidas para que la Argentina controlara sus transportes, yacimientos energéticos y su propia moneda. Reguló las tarifas de los ferrocarriles operados por capitales británicos, a la vez que se creaban líneas férreas estatales. En 1922 fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, una empresa estatal destinada a explotar las riquezas petroleras del país. El estallido de 1918 del movimiento estudiantil de la reforma universitaria, del cual ya hablamos en otra ocasión, fue apoyado por su gobierno, tomando una serie de medidas a favor de los reformistas. Yrigoyen fue cuestionado por integrantes de su propio partido por ejercer un liderazgo personalista. Si todo anduviera bien, luego vamos a continuar con la historia, debería estarnos escuchando ni más ni menos que el presidente del Instituto Yrigoyeniano. ¿Es así? Diego Barovero anda por allí. Buenas tardes, Ponce. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí Claudia estaba
iniciando una historia, semblanza. una semblanza, ¿no es cierto?, luego de haber escuchado el tango famoso, pero queríamos lógicamente en esta oportunidad hablar posiblemente con la máxima autoridad que hay actualmente en la Argentina en relación al conocimiento de esta temática, y que además logra mantener en pie, ¿no es cierto?, y cada vez con más fuerza el recuerdo de don Hipólito Yrigoyen. Adelante usted. Bueno, muchas gracias, un gusto escucharlos, y desde ya son exagerados sus conceptos, pero se los agradezco afectuosamente. Estamos aquí con Héctor Zavala y Claudia Sánchez, que desde ya te vamos a escuchar con mucha atención en relación a, primero, lo que quieras decirnos en relación a Hipólito Yrigoyen, y segundo, los actos que están planteados al respecto, ¿no? Bueno, hoy se cumplen precisamente 85 años del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen. Fue una figura singular y casi te diría inigualable de la política argentina. Ningún liderazgo de carácter popular y democrático se pareció al de Hipólito Yrigoyen, porque fue un liderazgo construido desde abajo hacia arriba, sin ocupación de cargos ejecutivos, sin utilización de fondos públicos, con la estructuración de un partido político pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, provincia por provincia, desde la nada, con una idea regeneradora de la vida cívica del país, y planteando un mensaje, si se quiere, un poco utópico, pero realmente muy sano, que era hacer de la Constitución Nacional un programa de gobierno. Correcto. Precisamente en tiempos en el que a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, la Constitución regía, pero limitadamente, en razón de que no existía el sufragio popular. Correcto. Las luchas cívicas, revoluciones, abstención, organización de un partido como la Unión Cívica Radical, el partido más antiguo de América, le dieron ese contenido hasta lograr que en 1910 el presidente Roque Sáenz Peña apoyara estas ideas a partir de la sanción de lo que se llama Ley Sáenz Peña, que en realidad es un conjunto de leyes que establecieron el padrón militar, el voto secreto universal y obligatorio, establecieron el escrutinio en poder del poder judicial y no del gobierno de turno, y luego, bueno, las primeras elecciones con sufragio popular que lo llevan a Yrigoyen a la presidencia en 1916. Fíjate también en qué contexto, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, claro, que alteró absolutamente las relaciones económicas mundiales, Europa en crisis, la economía argentina eminentemente agroexportadora también en crisis, y ahí es donde se empezó a ver lo demás, no solamente la cuestión de lo institucional, de la reconstrucción de los vínculos y de los lazos de lo que llamamos hoy el sistema republicano y representativo, sino también la definición de una cuestión programática de gobierno, con medidas concretas, con decisiones orientadas a privilegiar una equitativa o más simétrica distribución del ingreso nacional, creación de riqueza, fundación de YPF y por ende también apuntando a la nacionalización del petróleo, medidas beneficiosas para el agro, para los productores, para la pequeña industria, las primeras leyes de previsión social, y por supuesto en el año en el que se están conmemorando los 100 años de la reforma universitaria, un hito a nivel mundial que cambió para siempre y más allá de nuestras fronteras el paradigma de la organización de las casas de estudios superiores, y que luego tuvo trascendencia no solamente en las demás universidades, no solo en Córdoba, las demás universidades argentinas, sino las de Latinoamérica, y también llegó 50 años después algunas de sus consignas a tener eco en aquella convulsionada Europa del Mayo francés. Correcto. Contanos, Diego, ¿qué están pensando, qué han organizado para la fecha, para conmemorar la fecha? Bueno, el instituto todos los años lo que hace desde que existe, el instituto tiene más de 70 años, los ha cumplido el 1 de junio, y desde que es instituto nacional, por ley 26.040, votada por unanimidad de las dos cámaras del Congreso, tiene a su cargo la celebración oficial de las fechas vinculadas a la figura de Yrigoyen, fundamentalmente
3 de julio, día de su fallecimiento, el 12 de julio, día de su nacimiento, y el 12 de octubre, que son las 2 asunciones como presidente de la República. Precisamente hoy a la mañana, en el cementerio de la Recoleta, se hizo el acto en el que, además del Instituto Nacional Irigoyen, participaron autoridades de la vida universal argentina, precisamente por esto que estábamos comentando, del centenario de la Reforma de 1918. Se hizo, por supuesto, un acto en el que habló un representante de la universidad, el profesor Jorge Ferronato, director general del ciclo básico común, un hombre de la Universidad de Buenos Aires, un profesor, un historiador, un docente de la vida universitaria vinculado a la Universidad Reformista y Autónoma desde la recuperación de la democracia en 1983, y habló por el instituto el secretario general, el doctor Fernando Blanco Muiño. Estuvo presente, por supuesto, el doctor Hipólito Solari Irigoyen, otros familiares descendientes de Irigoyen, Juan Carlos Irigoyen, Juan Irigoyen, que son los bisnietos y tataranieto de don Hipólito, demás autoridades, exdiputados, exlegisladores, dirigentes partidarios. Ahí se hizo además una ofrenda floral en el monumento de los caídos de la Revolución de 1890, que es donde además están los restos mortales, no solamente de Irigoyen, sino de Alem y de don Arturo Ilia, entre otros patriotas. Y por la tarde va a celebrarse, como es costumbre, una misa en la iglesia de la Piedad, que es donde fue bautizado Hipólito Irigoyen, en la calle Colomé Mitre y Paraná, en la ciudad capital, presidida por su párroco, el reverendo padre Raúl Laurenceno. Eso va a ser en el día de hoy, y por supuesto además estamos con otras actividades, fundamentalmente vinculadas con el centenario de la Reforma. Hoy se inaugura en Rosario, en la Facultad de Humanidades y Artes, sí, señor, se inaugura la muestra Irigoyen, el presidente de la Reforma Universitaria. Eso se inaugura hoy. Yo estuve hace unas 2 o 3 semanas atrás en Mendoza llevando una muestra similar a la legislatura de Mendoza y que ha quedado allí en algunos departamentos municipales, y también hay una muestra similar en la Universidad de Lomas de Zamora, y va a haber una en iguales condiciones dentro de muy poquitos días en Tucumán, en la legislatura de Tucumán. Muy bien. Bueno, Diego, queremos felicitarte y desde ya compartir, ¿no es cierto?, de alguna manera la alegría y el homenaje que este día nos genera. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Miguel, Héctor, Claudia, y bueno, ha sido un placer hablar con ustedes.